igual que bien verte, Gary. Para mí es una gran alegría. Primero, agradecer para compartir aquello que apareció por acompañar a tu mamá. Yo recuerdo siempre esa historia. Sí, esa historia de cómo el programa que tú nos vas a contar aparece producto de la práctica, aparece producto de estar un problema real. Gary es un gran colega, amigo, psicólogo y es además director de una escuela que se llama Autogestión Integral, que es un método que él ha pensado y ha desarrollado y diseñado utilizando el enfoque integral para este fin. Entonces, Gary, bienvenido. Muchísimas gracias por haber llegado a esta cumbre. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, amigo. Estoy contento de estar con ustedes. He esperado mucho el día de hoy. Así que vamos hoy día a compartir un poco esto que Raúl les ha comentado. Denme un segundito y voy a poner las diapositivas. Fantástico. Primero, la gratitud, mi querido Raúl, y a todo el equipo de la Vía Integral, pues lo que están haciendo posible en realidad es sinceramente extraordinario. La posibilidad de hacer converger a personas, gente que tiene curiosidad por conocer el enfoque integral y gente que lo está desarrollando en diversos lugares del mundo. Sinceramente, mi admiración es grande a la labor que están haciendo en la Vida Integral, Raúl. Y muy bien, amigos, estoy contento de estar con ustedes. Hoy día vamos a mirar lo que es autogestión integral. Es un método, como el título lo dice, un método para el despliegue integral del potencial humano. Como bien dijo Raúl, han habido varios hitos en el proceso de desarrollo y uno muy importante lo vamos a ver ahora en el transcurso de la presentación, que es el caso que ocurrió con mi madre el año 2017, pero vamos a empezar. A mí me gusta poner estas dos citas al iniciar, ¿no? La primera, la de Kurt Lewin, que está bajito, que dice nada más práctico que una buena teoría. A mí me hizo mucho sentido esta afirmación de Lewin, esta mente brillante del siglo, de hace bastante tiempo atrás, ¿no? Todos operamos desde algún marco de referencia, y ese marco puede ser más preciso o menos preciso. Quienes tenemos acercamiento con la teoría integral, ya de alguna manera esta afirmación de pronto está presente en nuestra cotidianidad, ¿no? A veces me pasa, ¿no?, que cuando hablamos de teoría integral, quizás algunos de nosotros también, personas que están sumergidas en el mundo del desarrollo humano me dicen, bueno, ya Gary, mucha teoría, mucha cosa, y bueno, nada más práctico que una buena teoría. Y arribita tenemos también esta cita de George Box, un estadista, que nos dice, en esencia, todos los modelos, incluido el que les voy a mostrar el día de hoy, están equivocados, pero algunos son útiles, ¿no? Recordemos esta diferencia entre mapa y territorio siempre recordar esa diferencia. El mapa, en tanto tenga mayor cantidad de detalles, en tanto sea más isomórfico cuando lo llevamos al ser humano, nos va a permitir tener mayor precisión para desplazarnos por el territorio, pero nunca lo va a reemplazar, ¿no? Hay que tener en cuenta ello. Pues vamos entonces, dicho eso, a entrar. ¿Qué es autogestión integral? A ver, miren, mi historia es un poco curiosa. Yo estudié administración de empresas, me especialicé en microfinanzas, trabajé 13 años de mi vida en bancos, fue mucho tiempo. Ya luego de ello vendría mi formación en psicoterapia, en coaching, en tipologías de personalidad, en neurociencias, pero eso vendría ya luego. Hoy día les voy a mostrar una pequeña línea de tiempo, pero desde mi perspectiva como terapeuta, acompañando personas desde el año 2009 aproximadamente. Yo cuando me formé como terapeuta me enseñaron protocolos de intervención. Entonces, yo cuando conozco el modelo integral, que hoy día también lo van a ver en el tiempo, quedé fascinado con la riqueza de los detalles, la amplitud, la capacidad de mirar en perspectiva de que es extraordinaria, ¿no? Y habiendo estado el año 2014-2015 en Colombia, justo donde lo conozco a Raúl, ese feliz momento en que me conozco con la labor que estaban haciendo ahí en Colombia, que surgió en mí esta inquietud, ¿no? Ya desde aquella fecha, ¿no? ¿De qué pasaría si pudiéramos incorporar un protocolo que pudiera, digamos, de alguna manera vincular estos 5 elementos, la teoría integral? Todavía no, en ese entonces todavía no aparecían las vías o los caminos que hoy día Ken nos muestre, que todos conocemos, ¿no? Crecer, despertar, participar, limpiar. Todavía no, entonces aparecían los 4 cuadrantes, las líneas de desarrollo. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasaría si hubiera un método que fuera transversal y que pudiera vincular todos estos elementos? Había esa inquietud en mí. Entonces hoy día les voy a mostrar cómo nace esto. Es un protocolo de 5+1. Esto no es tampoco caprichoso, son 6, pero digamos 5+1 por el hecho de que esta etapa o fase adicional está en una categoría distinta, por eso la diferencia. ¿Para qué? Un protocolo de 6 etapas o 5+1 para navegar los procesos de despliegue integral con la mayor eficiencia. ¿Ya? De alguna manera ya lo estamos haciendo.
todos estamos navegando nuestro proceso de despliegue con mayor conciencia, con menor conciencia, de manera más deliberada, menos deliberada. Lo que busca el método sencillamente es permitirte hacerlo con mayor eficiencia. Solamente eso. Este gráfico circular que aparece acá abajo, que aparece en el libro de Stephen Covey, que muchos de ustedes deben haber leído, ¿no? Los 7 hábitos, a mí me hace sentido, ¿no? Hace un tiempo lo leí y él hablaba de este proceso que atraviesa un ser humano para pasar desde la dependencia extrema, cuando depende enteramente de su entorno, pasando por la llamada autonomía o independencia, para finalmente llegar a la interdependencia, donde se inserta en el mundo de una manera orgánica, funcional. Y esto se parece mucho también a lo que luego nos mostraría Robert Keehan, el profesor de Harvard, que hoy día van a ver su modelo también de manera breve. Voy a ir avanzando y sí, les pido disculpas de antemano porque voy a ir pasando rápido, hay mucha información. Lo que les muestro en estas diapositivas es todo lo que hacemos en 3 meses en la Escuela de Autogestión Integral. Entonces, sí demanda ir pasando rápido por algunos conceptos, por algunas matrices conceptuales. Desde ya les adelanto ello. Bueno, este es el método. Bueno, acá están las principales influencias, por supuesto, Ken Wilber. Acá está Terry Patten, estuvimos con él, ¿no? El gran Terry, ¿no? Sobre la práctica integral de vida, el padre de la terapia Gestalt, Fritz Perls. Jeffrey Martin, me tocó participar justamente en un evento impulsado por la vida integral, tremendo, ¿no? O sea, esto fue el proceso que está llevando adelante este neurocientífico Jeffrey Martin para entender lo que ocurre con un ser humano cuando hace prácticas de despertar, vamos a decirlo así, distintas orientadas al despertar. Robert Keehan, cuyo trabajo me fascina, este colombiano, Gerardo Schmedlin, me encanta su trabajo también, aunque él no conoció la teoría integral, yo encuentro muchos acercamientos, muchas similitudes y una manera muy latina, digamos, de referirse a estos conceptos. Y acá un buen amigo mío, Ricardo Rojas Bedoya, neurocientífico peruano que lleva 45 años estudiando cerebro, mente y conciencia, y me precio de ser su amigo y de tener conversaciones muy, muy ricas con él. Ayer nos hemos quedado hasta muy tarde mirando esta presentación y yo recibiendo su retroalimentación, su información. Hemos podido trabajar juntos también. Estas son las principales influencias. Y bueno, esta es una pequeña línea de tiempo para mirar algunos momentos que le dan sentido y contexto a lo que es el método. Yo a muy temprana edad, a mis 18 años, me encuentro con un acercamiento a una religión que si bien es cierto era occidental, nací en Estados Unidos, tenía muchos acercamientos al hinduismo, al Advaita Vedanta, ¿no? Entonces era para mí, que venía de una religión católica muy tradicional, era era una apertura enorme de mente, ¿no? Esto de la no dualidad y estas cosas era una cosa muy... Eso me ocurre a mí el año 94 y es un hito que luego maduraría en el tiempo, ¿no? Pasa mucho tiempo, yo me inserto en la vida convencional, estudio algo, a mis 17 años decido qué estudiar, escojo administración de empresas y muy pronto empiezo a trabajar en algo vinculado a ello, desde el año 95 más o menos para adelante, ¿no? Ya en el año 2005, habiendo hecho la carrera corporativa, habiendo trabajado en diversas empresas, habiendo hecho todo lo posible por ascender, ¿no? Por escalar, por subir en la escalerita corporativa, estaba muy desgastado, estaba andando en piloto automático al 100%, con mi salud bastante deteriorada y con mis vínculos cercanos muy distantes, ¿no? Sí, eso es un término que puedo utilizar hoy día. Ese año 2005 aparece en mi vida un proceso transformacional que incluía psicoterapia gestal, que incluía coaching ontológico, que incluía algo de psicoanálisis en grupo, en fin, una mezcla de varias cosas. Más allá del proceso en sí, para mí fue un momento de detenerme, de detener el piloto automático y de empezar a mirar si realmente estaba haciendo con mi vida aquello que realmente le iba a dar un sentido, un significado, ¿no? Y bueno, y la respuesta en ese año 2005 fue que lo que le daría sentido era trabajar con personas. Recuerden, ¿no? Yo había estudiado administración, especialización en microfinanzas, venía trabajando en bancos, año 2005, no tenía ni idea de que existían disciplinas vinculadas a sabía que existía la psicología, más allá de ello no mucho, ¿no? Entonces yo ese año 2005 inicio un proceso de investigación, porque esto es importante, llegó una certeza a mí en ese proceso, en alguna dinámica, en algún momento, una certeza de que me dedicaría el resto de mi vida a acompañar personas en algo que yo no le podía poner nombre. Es algo como crecer, desarrollarse, ser mejor, algo así. No lo podía nombrar con claridad, pero tenía certeza de qué era. Y esa certeza me daba energía para moverme hacia adelante. Entonces empieza mi investigación
A mí me gusta mucho leer, investigar, aprender, es algo que disfruto per se. Entonces, en el año 2005 lo empiezo a hacer de manera casi compulsiva, a devorar libros de desarrollo humano, de psicología, todo lo que tuviera que ver con crecimiento personal. Me acerqué a conceptos de nutrición, a conceptos de psicoterapia, a los libros de autoayuda, me los leí todos los que encontré cerca. Y fíjense, pasaron 4 años, fueron 4 años de maduración, y yo le llamo esta la fase inicial de investigación, porque es una investigación teórica, ¿no? Era leer, 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 vincular, entender cosas. Yo seguía trabajando en bancos. Recién el año 2009, cuando se da este giro ocupacional laboral en mi vida. Ya el 2009, ya estando en un punto de saturación, esta palabrita la vamos a mirar ahora de manera técnica, en un punto de saturación, yo estaba bastante harto ya de lo que venía haciendo, ¿no? Por un lado bastante harto y por otro lado bastante deseoso de moverme a tener tiempo para hacer cosas con personas. Yo improvisaba talleres, ya, porque yo tenía gente a cargo, trabajaba en bancos, tenía gente a cargo, y buscaba los tiempos y los momentos para improvisar talleres, improvisar sesiones de coaching, había hecho algunos cursos de coaching, había leído mucho, pero ya había entendido con claridad que ese no era el espacio, digamos, ocupacional laboral, que sostenía en buena forma aquello que yo quería desarrollar. Y entonces tomo una decisión radical que hoy día no le recomiendo a las personas con las que trabajo, que fue dejarlo absolutamente todo, archivar mi currículum, dejar la vida en los bancos y dar un salto al vacío, digamos, ¿no? Formé una empresa con un buen amigo mío, Herlia, que mi amigo Raúl también conoce, y empezamos a hacer procesos transformacionales con grupos, con organizaciones, con equipos, y todo lo que yo había leído, ahí me formo como psicoterapeuta, hice 2 formaciones en psicoterapia de 2 años cada una. Yo tuve algo claro ese año, desde el año 2008 ya, 2008-2007, que si yo no era bueno en esto, no es lo que iba a hacer, pues no iba a poder hacer esta transición de manera eficiente. Entonces dije, bueno, vamos a buscar los cursos que haya en los lugares del mundo donde estén, lo mejor en temas de comprender qué es el ser humano y cómo desarrollarse. Entonces estuve en Chile, estuve en México, estuve en Colombia, estuve en Argentina, estuve viajando buscando lo que encontrara, tipologías de personalidad, psicoterapia, enneagrama, me formé como instructor, coaching, en fin. Y ya desde ese 2009 venía yo ya trabajando con grupos, con personas, y fórmula. Yo siempre tuve esta inquietud teórica. Desde la primera persona que atendí un acompañamiento, quería plantear mis ideas. De 5 ya había arrojado en mí ciertas hipótesis, y yo las intentaba validar desde la primera persona que atendí. O sea, vamos a ver si esto funciona. Esto puede quedarse solamente como una idea. Ya bueno, el 2013 estando ya trabajando con personas, con grupos y a nivel individual, con personas y con parejas también, me formé como terapeuta de pareja. El 2013 aparece Ken Wilber en mi vida y me muestra todo este panorama extraordinario, ¿no? Este mapa donde todo entraba, donde calzaba el coaching, el yoga, la práctica meditativa, la psicoterapia, las prácticas físicas, la nutrición, todo entraba. Y esto me parecía a mí fascinante, satisfacía de una manera enorme mi inquietud intelectual, ¿no? Y entró todo en esta cajita. Ya el año 2014 aparece una formación en un modelo de coaching llamado Coaching for Evolutions, que entendía este concepto del avance de la conciencia por etapas y utilizaba el modelo de Robert Keegan, el profesor de Harvard, ¿no? Ok, yo me formo este modelo, esto me da ciertas distinciones para intervenir ya con personas, con los protocolos que yo conocía, pero teniendo a mano, digamos, ya el enfoque integral, los estadios de desarrollo, acompañar este proceso de avance. Y en estos años yo ya hacía grupos, yo ya trabajaba con personas, yo ya tenía, digamos, un acercamiento al año 2014-2015, yo le llamaba coaching integral, o le buscaba términos, ¿no? Me decía, pero no es coaching, porque hago diversas cosas, acompañamiento integral, bueno, lo hacía con grupos, lo hacía con personas, lo hacía con parejas y con organizaciones también, hasta que finalmente en 2017 llega este punto de quiebre, el caso con mi madre, que hoy día se los voy a mostrar un poquito detallado, y el 2020 lo que todos conocemos, la gran crisis sanitaria. Miren lo que ocurre en 2017. Ahí está mi madre a la izquierda, ella venía ya arrastrando un problema de salud desde que yo nací, desde que nacimos todos nosotros, ¿no? Casi 40 años, era un problema en riñones. Esto se había complicado de manera severa. En 2017 su médico le dice a mi madre, señora, regrese a su casa, ordene sus cosas. Habían mutado las bacterias que habían en su tracto urinario, en sus vías urinarias, y no había manera de combatirlo. Entonces mi madre regresa bastante desmoralizada,
me llama para conversar con ella, me cuenta esto, y yo que venía trabajando con grupos, digo, bueno, tenemos el enfoque teórico más completo, entonces, si esto lo llevamos a la aplicación práctica, tendría que dar un resultado. Ahí se está filtrando un audio, me parece, si te ayudan con eso, por favor. Muchas gracias. Entonces yo le pregunto a mi madre, ella no había ya respuesta desde lo que había venido funcionando 40 años atrás, que eran antibióticos, ya no había antibióticos para ello. Entonces yo le propongo utilizar un abordaje integral. Año 2017, creo que todavía no aparecían las 5 vías o los 5 caminos que hoy día existen, ¿no? Yo tenía el mapa de los 4 cuadrantes, las líneas de desarrollo, y mi idea en ese entonces era coger los 4 cuadrantes, coger cada una de las líneas, intervenir en ellas, y que este abordaje, digamos, integral, diera su efecto, diera su resultado. Así es como se hizo. Importante aclarar que ella, bueno, mi mamá, ¿no? Y mi mamá conocía lo que yo hacía así un poco lejitos, y si bien es cierto, lo veía con simpatía, estoy seguro que si alguien le preguntaba qué hacía su hijo Gary, ella hubiera respondido con mucho cariño, pero quizás con poca comprensión de lo que yo venía haciendo. Yo tuve que, digamos, de alguna manera venderle la idea a mi madre de que podíamos intervenir haciendo algo que tuviera distintos elementos a los que ella venía usando en todo este tiempo. Ella realmente decidió hacerlo, ya no porque su hijito lo hace, sino que de pronto movida por el temor del diagnóstico y por la necesidad, la gana de seguir estando. Entonces hicimos con ella un poco de todo. Hicimos trabajo físico, hicimos práctica meditativa, hicimos prácticas de yoga orientadas específicamente a la zona que estaba dañada, cambiamos hábitos en temas de nutrición, eliminamos todo lo que restaba, incorporamos superalimentos. Hicimos práctica también en los cuadrantes inferiores, se cambió todo su entorno físico, todo el entorno físico en el que ella habitaba, se hicieron modificaciones importantes, se hicieron cambios significativos en sus vínculos, en sus relaciones. Yo acá apelé también a la llamada ciencia curativa germánica o medicina germánica del doctor Hammer, que tiene interesantes acercamientos a las enfermedades respecto de su relación con la adaptación al entorno de una persona. En el caso de mi madre, esto calzó de manera precisa, ¿no? Decía Hammer que hay una relación importante entre el establecimiento de límites con el entorno y la afectación en los riñones. Yo solamente le pregunté a mi mamá, mamá, ¿será que hay algún límite que está siendo transgredido en tu entorno? Y esto abrió muchas respuestas para ella. Muchas. Ya no voy a entrar en detalles, pero en verdad fue demasiado esclarecedora. Entonces mi madre hizo modificaciones en sus relaciones, en su entorno físico, en la información que empezó a incorporar. Empezó a leer, creo, después el Edén. Empezó a conocer a Wilber. Yo le venía hablando de Wilber a mi madre hace muchos años, pero ahora se animó a conocerlo, a leerlo, a revisar información. En fin, pasados 2 meses y medio, 3 meses, fue al urólogo, se hicieron las pruebas, y el problema que había generado todo esto había desaparecido. La Klebsiella, que era el nombre de la llamada superbacteria, ya no existía más. O sea, y esto para mí fue un evento, pues, evidentemente de entusiasmo, ¿no? De algarabía, pero yo hoy día, lo he contado muchas veces, ¿no? Desde aquella fecha, pero en ese momento fue para mí, vamos a decir, intenso, por ponerle un término, ¿eh? Yo sinceramente pensaba, ¿qué pasa si es que hacemos la prueba y esto persiste? ¿Qué va a pasar con todo el entusiasmo de mi madre, ¿no? En hacer algo nuevo, algo diferente. Y además, ¿qué más vamos a hacer? Me preguntaba yo. Lo cierto es que la enfermedad remitió hasta el día de hoy, ¿eh? Han pasado 5 años, del 2017 a la fecha, y esto motivó en mí una especie de inquietud, ¿no? Porque dije, bueno, algo hemos hecho con mamá, algo ha hecho ella bien también, y yo quería entender ya lo que venía haciendo en ese entonces y lo que había pasado con ella, quería sistematizarlo de una manera más precisa. Quería ponerle término 1, fase 1, fase 2, fase 3, organizarlo, ordenarlo, y lo que el 2014 era una inquietud solamente intelectual, de cómo crear un método que vincule los elementos, los 5 elementos, la línea de desarrollo. Ahora era una cosa que yo decía, ahora, ya se hizo, quiero entender cómo se hizo. Quería mirar en retrospectiva y empezar a revisar, y empezó ese trabajo, ¿no? Me di cuenta de un elemento, ¿no? Que había habido una crisis en la vida de ella, y esta crisis motivó una especie de upgrade en su conciencia, un salto en conciencia, porque no solamente es que se sanó, mi madre empezó a hablar diferente, a hablar de temas diferentes, a darle importancia a cosas distintas.
a interesarse en temas que antes no le importaban, lo que usualmente vemos cuando una persona expande, digamos, su campo de conciencia. Entonces, el primer elemento a notar era que esto había sido motivado por una crisis. Y cuando yo lo miro de manera global, miramos esta lámina, estamos todos asistiendo a un entorno multicrisis, ¿no? Ya creo que me falta alguna por ahí. Crisis políticas en mi país, ni qué decir, en Perú. Crisis sanitaria, no tengo ni que hablar de ello, ¿no? Guerras por aquí, crisis ecológica, económica, en fin, prácticamente en todos los ámbitos. Estamos asistiendo a un escenario multicrisis. Bueno, acá, ante ello, habiendo visto la historia de mi madre, yo te dejo esta pregunta como para... No nos va a dar el tiempo ya de hacer prácticas y ello, pero sí te invito a que te preguntes, ¿no? ¿Cuál es ese desafío importante que estás afrontando hoy día? ¿Es un desafío de salud? ¿Es un desafío financiero? ¿Es un desafío de relaciones? ¿En qué ámbito se está moviendo este desafío en tu vida, no? Para que lo empieces a mirar, como desde dónde empezar a jalar, ¿no? Con mi madre empezamos a jalar el hilo desde el tema de salud. Pero nos abrió todo un panorama, ¿no? Y como les digo, movió otras cosas. Entonces yo tengo muy claro esto, ¿no? Que digamos, la crisis que se va presentando, el asunto que está, digamos, desafiando a la persona, ese es de donde podemos empezar a jalar. Estas dos frases me gustan mucho, esta del famoso Krishnamurti, ¿no? El individuo que no se encuentra atrapado en la sociedad puede influir en ella de manera fundamental. Y esta que se le atribuyen a Einstein, yo no sé si él la habrá dicho, ¿no? Pero calza muy bien con lo que, con lo que hacemos. Dice, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. A mí me parece tan perfecta esta frase que me quedan dudas si realmente la dijo tal cual, ¿no? Lo cierto es que calza muy bien. Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Yo creo que para que se resuelva esta situación que era tan clara, tan concreta en mi madre, tuvo que operarse una especie de expansión en conciencia para que eso ocurriera. Bueno, esta tablita todos la conocemos, la hemos visto, ¿no? Este cuadro que homologa muchos modelos de crecimiento distintos, como el de Gebser, el de Maslow, en fin, el de Aurobindo, el de Graves, el de Keegan, y creo que nos muestra un panorama, ¿no? Esta ruta de crecimiento mostrada en colores, brillantemente por Ken, para entender que nuestra conciencia se va desplegando. Seguro que todos nosotros conocemos, hemos visto este cuadro con anterioridad, el camino del desarrollo, ¿no? Yo acá quiero aportar dos, bueno, este modelo también, el de Keegan que está acá a la izquierda, sí voy a entrar un poquito en detalle en el justo fue el modelo que utilizamos en la formación de Coaching for Evolutions. Keegan nos habla de 5 etapas. Es lo mismo, no es los colores, pero visto con otra escala nada más. 5 etapas. Una primera etapa, donde somos muy, muy pequeñitos, donde nuestro foco de atención está puesto en los otros. Por supuesto, porque somos enteramente dependientes del entorno. Al estar dependientes del entorno, nuestro foco de atención está puesto afuera. Pero vamos creciendo, avanzamos en edad y de pronto nuestro foco de atención se va a mí mismo. Entonces ya no está puesto en papá y mamá que tienen la razón en todo lo que dicen, sino ahora mi atención está puesta en mí. Entonces de pronto nos encontramos con este adolescente que dice, no, papá y no sabe nada, mamá y papá están obsoletos, yo sé cómo se hacen las cosas, yo sé cómo es la vida, ¿no? Etapa 2, ¿no? Foco en uno mismo, ¿no? El desarrollo, ojo, de este modelo está muy bien explicado en el libro llamado Desbordados, del profesor Keegan, que es brillante, ¿no? Es brillante, pues el título solamente alude al hecho de que a veces existen de parte del entorno demandas que desbordan al individuo en función a aquello que necesita resolver o hacerse cargo en ese momento. Entonces un joven en etapa 2, cuyo foco está puesto en él y que necesita ese encuentro con él, con quién es él, con qué quiere, con qué necesita, y de pronto papá y mamá le está pidiendo, tómame en cuenta a mí, no, ¿por qué llegas tarde y no me llamaste, no me tomaste en cuenta, no pensaste en lo que yo he hecho? De pronto el chico todavía no está habilitado para ello, pues de acuerdo a los estudios del profesor Keegan, en esta etapa 2 aparece este impulso a tenerse en cuenta a él, ¿no? Le podemos llamar impulso egocéntrico, si quieres. Nos seguimos moviendo en el tiempo y la persona pasa a la etapa 3, este es como un zigzag, el foco de atención vuelve nuevamente a los demás. Entonces la persona ya tiene 18, 19, 20 años, su primer trabajo, su primer empleo, y se da cuenta que la vida no funciona teniéndose en cuenta solamente él, que tiene que cumplir normas, que tiene que encajar en el entorno, que todo no está a su servicio, que necesita de alguna manera ver que necesitan los otros también. Y entonces en la etapa 3, o etapa llamémosle convencional, la persona encaja en la sociedad. ¿No? Se da cuenta que necesita encajar y llega hasta ahí. Nos muestra Robert Keegan que todo el sistema, digamos, nos impulsa para llegar hasta allá.
hace lo necesario para empujarnos de la etapa 1 a la 2 y llegar hasta la 3. Pero hasta ahí no más, porque para avanzar a la etapa 4 o 5, ya más bien el sistema en el que habitamos, por lo general hace resistencia, porque la etapa 4 es volver nuevamente el foco hacia ti mismo, incluyendo todo lo que ha pasado antes ya, nuevamente a ti, entendiendo que uno tiene que pagar sus impuestos, que no tiene que pasarse las luces en rojo, ¿no? Lo propio de la etapa 3, pero ahora vuelve el foco a ti para preguntarte cuál es tu verdad. ¿Qué es eso que le traes tú al mundo? ¿Qué es aquello que vienes a aportar? ¿De qué manera eres tú un aporte para el mundo? Y entonces una persona que empieza a moverse hacia etapa 4 empieza a encontrarse con aquello que viene a dar, con aquellos valores que quiere defender, con aquella verdad que quiere comunicar, que quiere transmitir. Y de pronto se convierte en una persona incómoda, ¿no? Porque de pronto la mayoría de personas de su entorno es una persona que ya empieza a pensar distinto, pero es diferente, hasta incluso resulta incómodo para el entorno. Entonces esto ya demanda, digamos, ya no pasa por default, ¿no? Que llegamos a etapa 3, sino demanda una intención deliberada de hacerlo, y en función a lo que yo he visto en estos ya 13 años con personas, es también saber cómo hacerlo. No solamente intenciones, sino tener algunas distinciones a mano para saber cómo hacer este movimiento ahí. Es interesante notar también que, por ejemplo, este modelo llamado Coaching for Evolutions sirve específicamente para acompañar procesos de despliegue de la etapa 3 a la 4. Ya no funciona tan bien o no funciona para moverse de la etapa 4 a la 5. Hay quizás otras intervenciones, o de la 2 a la 3. Pero de la 3 a la 4 sí funciona muy bien. Y finalmente, bueno, en la etapa 5 entenderíamos que es una persona cuyo foco de atención ya pasó por todos los 4 niveles anteriores, tiene muy claro la adecuación al entorno, tiene muy claros sus valores, pero luego se vuelve a insertar en el mundo, y esto se parece a lo que llamaba Covey la interdependencia, ¿no? Pero se inserta orgánicamente en el mundo con lo que él trae, ¿no? Se vuelve a insertar, vuelve el foco de atención al entorno, pero de una manera orgánica, no como en la etapa 3, donde era, bueno, hay que adaptarse, hay que pagar los impuestos porque si no llega una multa. Ya no, ¿no? Ahora es de manera orgánica insertado en la etapa 5, ¿no? Bueno, Kian nos muestra también estadísticas y números de las cantidades aproximadas. Esto siempre es un tema que uno se pregunta cómo llegaron a esas cifras, pero en teoría es muy poquito el porcentaje de personas en etapa 5, menor en etapa 4, la mayoría en etapa 3 y unos cuantos en etapa 2 y 1, ¿no? Este es el modelo de Robert Kian, que a mí me sirve mucho en las intervenciones, en los acompañamientos, digamos, de la mano con el modelo de los colores también. Y este que está acá al costadito, no voy a entrar en detalle, este lo aporta el modelo ISIS, el neurocientífico Ricardo Rojas, peruano. Solamente les mostraré esos 4 espacios, ¿no? Mira, el modelo, que es un modelo que ya lleva más de 4 décadas de realizado, nos muestra que el ser humano tiene 2 grandes fases. Una que se llama aparecer, es como una ola que empieza bajito, bajito, llega hasta su punto de cúspide, el ser humano aparece en el mundo, y una especie de camino de bajada, donde el ser humano desaparece el mundo. Dejar de ser nadie es el imperativo al inicio, ¿no? El segundo imperativo, aprender a ser alguien, no es lo mismo, ¿eh? Aprender a dejar de ser nadie, luego aprender a ser alguien, dejar de ser alguien y aprender a ser nadie. Suena como un trabalenguas, yo sé, pero cuando lo empezamos a revisar tiene mucho significado, tiene mucho significado. Cuatro espacios en todo el camino de desarrollo del ser humano. Te estoy brindando acá algunas distinciones, algunos elementos que pueden mover algo, que pueden gatillar algún proceso de reflexión o movimiento para ti. Voy a ir igual pasando con cierta velocidad. Mira, ¿qué postulo yo? Mira, a mí me gusta... Gary, te recuerdo el tiempo, te quedan 10 minutos. Ok, gracias Raúl. Ok, vamos a pasar rápido. Mira, el viaje del héroe me gusta mucho, el viaje de Campbell, ¿no? Yo postulo que el viaje del héroe no es el camino entero de un ser humano, sino es el tránsito entre etapas. Un ser humano va a pasar de la etapa, digamos, de ámbar a naranja o de naranja a verde, o de etapa 3 a 4, y va a tener que atravesar por esas etapas del viaje del héroe. ¿Okay? Esa es la idea. El método es este. Este es el método de autogestión integral. Bueno, vamos a encontrar similitud con los caminos de despliegue, porque hay algunos que están metidos ahí. Entonces, esta es la idea de incorporarlos. A ver, vamos a ver. Al centro está presencia. Presencia tiene que ver con el camino del despertar. Ya nosotros lo conocemos. Está en otra categoría. Los otros 5, ignición, reconocer, limpiar, alinear y desplegar,
son 5 fases que están en el mundo de lo relativo. La ignición tiene que ver con la motivación, con arrancar tu camino de transformación, pero tener, digamos, suficiente impulso para hacerlo. Reconocer tiene que ver con saber quién eres. Ahora vamos a pasar rápidamente por estos 5. Limpiar es el clean up, pero acá está ampliado. Les voy a mostrar qué he ampliado en el clean up. Alinear, se los voy a mostrar ahora, y desplegar. Y al medio está presencia, porque presencia, el camino del despertar, es transversal a todo. Se podría hacer una matriz. Se podría hacer una matriz de conceptos acá. La presencia, y acá lo vemos, que tiene que ver con el encuentro, con notar esto que ya está ahí, ¿no? Este depósito de paz, de amor, de dicha, que pasa por prácticas como la aceptación radical, las prácticas de quietud, la gratitud, está presente en las 5 etapas. O sea, es parte de todo el camino. La ignición, que es cómo arranca la persona para empezar tu proceso de transformación, pasa por combinar 2 elementos. Uno, la saturación, ¿de qué estás harto? Activar la saturación, ¿no? Uno puede, digamos, tolerar algo en su vida y seguir avanzando con él. Activar la saturación es activar la conciencia de de lo que estás solamente tolerando. Y por otro lado, aquello que te mueve desde adelante, que te jala, la saturación te impulsa desde atrás, es el perro que te está mordiendo desde atrás y que ya no quieres. Amor y propósito es esto que digo, ¿qué anhelo en mi vida? Cuando me lo imagino solamente me hace latir el corazón y me quiere hacer mover. Entonces, entendemos que la ignición se produce cuando hacemos esta especie de clic entre la activación de la saturación y la activación de aquello que te mueve de adelante. Y al medio está la verbalización ordenante. ¿Cómo verbalizo este camino? ¿Cómo me lo explico a mí mismo? ¿Qué palabras le pongo? Segunda fase, reconocerte. Bueno, acá hay muchos elementos, ¿no? Podríamos hablar de, vamos a ver algunos, rapidito. Los sesgos instintivos. Hay 3 sesgos instintivos. Es a qué le presto más atención para sobrevivir. A preservar, a navegar o a transmitir. Preservar, personas enfocadas en los recursos, sí, el dinero, por ejemplo, ¿no? En los recursos, en cuidarme de almacenar, de guardar para mañana. Estos son impulsos instintivos, ¿eh? Navegar tiene que ver con el impulso a ser parte del entramado social. Son personas que están muy atentas a las redes de personas, a quién es quién en cada entorno, a quién soy yo en este lugar. Entonces, para sobrevivir no le importa tanto si hay comida o no para mañana, como hacía un preservador, sino cómo soy visto por el entorno, quién soy yo en este lugar. Y a un transmisor, lo más importante para sobrevivir es dejarse él, dejar su legado, dejar algo de él en el entorno. Bueno, reconocer cuál es el dominante en ti es muy clave, es muy importante. Hay más cosas también, como la introversión y la extroversión, ¿ya? Bueno, no voy a entrar en detalles acá. Si tu preferencia es levogénica o extrogénica, si usas más el hemisferio izquierdo, o primero el hemisferio izquierdo, o primero el derecho, esto también es relevante, porque esto es innato, esto no lo eliges, tampoco la autoversión, esto no se elige, es innato. ¿Cuál es tu estrategia dominante, tu eneatipo? Esto es después ya del sesgo instintivo, ¿eh? Tu sesgo puede ser preservador y ser eneatipo 1, que necesita sentirse perfecto. O tu sesgo instintivo puede ser transmisor y necesitar sentirte seguro, eneatipo 6. Ahí sale una especie de matriz nuevamente. Esto es importantísimo. La estrategia es la manera que encontré yo de aparecer en el mundo. La estrategia para aparecer en el mundo. Y ahora vamos a la fase 3. Limpieza. ¿Qué es lo que le he agregado yo? El clean up, que está vinculado con procesar la sombra, sería la limpieza emocional. Ahí en mi práctica terapéutica encontré un modelo de 5 etapas, ¿no? Conciencia, descarga, recarga, integración y comprensión. Ya no lo voy a desarrollar hoy día por motivos de tiempo. Pero este sería el proceso de limpieza emocional. ¿Qué le agregamos? La limpieza, es decir, eliminar a todo aquello que estorba para moverme en mi camino de despliegue, también implica lo físico. Porque si yo asisto a mi proceso de transformación con mi cuerpo contaminado, va a ser similar a que si yo esté contaminado con emociones densas, con asuntos no resueltos, con temas cargados. Entonces acá el clean up lo abordamos en lo físico, hay que limpiar intestino, hay que limpiar sangre, hay que limpiar hígado, hay que hacer una limpieza del sistema físico. Una limpieza energética, esto también se puede mirar, hay cámaras, no solo la Kirlian, sino las cámaras más avanzadas, que pueden mirar cómo se encuentra tu campo electromagnético. Y hay prácticas como el Qigong, como el Tai Chi, diversas prácticas para hacer limpieza a nivel energético también. Emocional, ya lo dije, ya no voy a detallar acá. Y cognitiva, yo diferencio lo cognitivo de lo emocional, porque lo cognitivo tiene que ver con información que tengo, con la que opero. El mapa que uso para operar puede ser información de ignorancia, información que no es precisa, o información de sabiduría. Reemplazar y hacer esa limpieza.
Bueno, acá esto no lo voy a detallar, el proceso de limpieza emocional, las 5 fases. Luego viene alinear, una vez que ya estoy limpio, que ya me reconocí, que estoy con motivación suficiente para avanzar, tengo que alinear cosas, porque un auto con las ruedas chuecas, por más que tenga un gran motor, no va a poder avanzar con eficiencia. ¿Qué tengo que alinear? Pensamiento, palabra y emoción. Las 3 cosas en una misma línea. ¿Qué más tengo que alinear? Tengo que alinear mi cuerpo a mi propósito. Si tengo un cuerpo que no me acompaña, esto no va a funcionar. ¿Qué más tengo que alinear? Mi agenda diaria, mis actividades del día a ese propósito que se empieza a definir como algo que me jala desde adelante. Y las áreas de mi vida alineadas también con mi propósito. Y termino con esto, creo que ya estamos al límite. Esta es la fase final, despliegue, y acá tenemos los 4 cuadrantes y tenemos 11 inteligencias que cada una tiene su dinámica para ser desarrollada. Yo estoy seguro que muchas de ellas ya las hemos visto, ¿no? La cognitiva, la emocional, la espiritual, la somática o biológica, la conductual, la energética, la inteligencia social abajo, la ambiental. Yo he puesto la financiera, yo sé que puede ser un poco antojadizo ubicarla acá, ubicar la inteligencia financiera por ahí, la cultural, la sistémico familiar. Cada una tiene una dinámica. Cuando lo trabajamos en la escuela entendemos que hay maneras de obstruir mi avance en cada una de estas 11 inteligencias o de habilitarlo y de promover el avance en estas 11, llamamos las inteligencias. Hola, Gloria. Bueno, me ha parecido, Gary, de una profundidad impresionante el método que estás llevando a cabo y que se ve que llevas pero muchísimos años investigando en todo esto, estudiando y profundizando. Me parece de una profundidad tremenda. Yo lo que veo más complicado de todo esto es que un método tan profundo, efectivamente, cuanto más profundidad o más altitud, menos individuos. ¿Cómo haces llegar todo esto a las personas? Eso es una pregunta que me encantaría. Y más en un nivel convencional en el que yo me he solido mover, ¿no? Gracias. Gloria, muchas gracias por tu pregunta y sus palabras también. Mira, yo actualmente, yo sigo atendiendo personas eventualmente, ya no muchas como fue tiempo atrás, pero cada persona que llega, yo, digamos, paso, digamos, el método. Me he dado cuenta a veces que se puede mover una etapa u otra, dependiendo del caso, pero más o menos es la estructura que he visto que mejor funciona. O sea, lo sigo usando de manera individual, con parejas o con grupos con los que trabajo. Luego, la escuela funciona también para todo esto que hemos visto en las láminas, desarrollarlo. O sea, uso normalmente 3 meses para desarrollar todo esto con los grupos, que son grupos virtuales, y ahora tengo la inquietud de hacerlo presencial acá en Perú también. Hay una escuela que está funcionando, que se va a abrir un grupo a finales de enero más o menos. Eso, y actualmente también trabajo con una asociación y llevamos esto a sectores de menos recursos. Personas de menos recursos, donde buscamos la manera efectivamente de transmitir esto. A veces ponemos títulos así llamativos, ¿no? Para que esto jale la atención y sea visto desde aspectos muy prácticos, muy prácticos. Por ejemplo, cómo resolver tus finanzas, cómo mejorar tu salud, cómo mejorar tus relaciones, aspectos que despierten, digamos, la resolución de un problema concreto, ¿no? Eso es básicamente, Gloria, es la escuela, la vida. Bueno, también lo que yo hago negocios y tengo una empresa, algunos emprendimientos con personas en 4 países, y con ellos todo esto funciona en la aplicación también. Cuando una persona quiere emprender, se encuentra con todas estas limitantes, todas estas cosas que surgen adentro. Y a mí me parece fantástico llevar a la práctica el método cuando queremos hacer cosas en el mundo, ¿no? Cuando queremos, digamos, llevar a cabo, por ejemplo, un proyecto de emprendimiento. Hola, Gary. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, contento de estar con ustedes, Diego. También estoy contento y satisfecho de la exposición que acabas de dar. Esa intención tuya de querer hacer esa migración o esa integralidad de varios pasos para pues, tener una autogestión integral, ¿no? Gary, quería preguntarte, has hecho varias acciones en tu país para las personas con menos recursos y demás que puedan acceder a este tipo de conocimiento y sabiduría, pero quería preguntarte si te has podido interesar sobre cómo migrar lo que tú hayas tenido hallazgos y lo que has aplicado en la vida real, cómo lo puedes llevar para la inteligencia artificial. ¿Cómo se podría configurar Wow. un programa que sea de tus enseñanzas y experiencias vividas para que la inteligencia artificial lo aplique a nivel mundial, ¿no? Porque algo relevante has tenido de tu experiencia de vida, ¿no? Wow, no me lo había siquiera planteado, mi querido Diego, pero es una gran pregunta, ¿eh? Es una gran pregunta. De hecho, justamente, mira, yo conversaba ayer con este amigo mío, cuando tenemos así conversaciones muy largas, y él conversamos sobre esta idea de cuando uno tiene un modelo, este modelo, si se sigue avanzando con él y es preciso, o sea, es isomórfico, digamos,
está relacionado con el territorio de manera precisa, podría llevarse luego algoritmos y estos algoritmos tendrían un funcionamiento luego utilizando tecnología. Pero yo sinceramente todavía estoy bastante lejos de eso, Diego, pero si no, te agradezco mucho por la pregunta, porque creo que es una inquietud sumamente válida, sumamente válida. Ya le voy a dar vueltas en adelante a partir de tu pregunta. Gracias. Bueno, gracias, Diego. Pues ayer en la cena, Gary, estaba cenando con unos amigos y uno de ellos me mostró el funcionamiento de la inteligencia artificial y delante mío hizo este experimento. Le dijo a la inteligencia artificial, escribe un artículo sobre el enfoque integral combinado con meditación y combinado con, ¿qué quieres?, me preguntó, y yo le dije viajes espaciales. Y viajes espaciales. En 15 minutos, yo tenía un paper en las manos y lo empecé a leer y me parecía coherente. Yo no sé si era porque era un poco tarde y habíamos comido camarones, pero empezó a parecer muy coherente. Yo creo que estas ideas de poder amplificar la llegada del enfoque integral utilizando estos medios es clave. Muchísimas gracias de nuevo, Gary, por haber llegado a la cumbre. Tus datos, como siempre, los vamos a distribuir por todas nuestras redes. Muchísimas gracias y pues a seguir. Gracias, querido Raúl. Gracias, querido Raúl. Gracias a todos, amigos. Un abrazo grande desde Perú. Gracias.